cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, oh Dios, porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar. Llega en ti puedo confiar, esto tienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. En esta mañana te agradecemos, Padre Celestial, primeramente por la vida que tú nos das, Señor. Padre, por el gozo de saber que tú nos has salvado, Señor Jesús. Y Padre, porque tú nos permites estar aquí en esta mañana para poder escuchar de ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor Jesús, y que, Padre Celestial, sea tu Espíritu Santo aquel que nos asista, Señor, Padre, en la exposición de esta escuela dominical, para beneficio de tu pueblo y para tu honra y tu gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero que vayan conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el verso 16. Efesios 4, 16. Es la escritura que hemos estado hablando en estos últimos días para la escuela dominical. Bueno, estas últimas semanas, y dice el apóstol Pablo: del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero continuar con un versículo que principiamos, que tomamos la última vez que hablamos sobre este tema. El tema general es los unos a los otros, es la exposición número 31, y el subtema es perdonarse. Ahora, veíamos la otra ocasión cómo es que Pablo en un solo versículo se refiere a tres cosas distintas, que es la primera es ser benignos los unos con los otros, ser misericordiosos los unos con los otros, y la tercera es perdonando los unos a los otros. Y en esta mañana voy a tomar la tercera parte, que ya la iniciamos la vez anterior, la cual es perdonando los unos a los otros. Mire, para poder entender realmente la magnitud de lo que representa el perdón y cabalmente lo que esto representa, el Señor Jesús, desde luego, ya vimos algunas citas de la Biblia la vez anterior. Él lo habló de distinta manera. En algunas ocasiones él fue directo ante preguntas de sus discípulos, pero en esta parte que quiero ver en esta mañana, Jesús narra una historia, y esa historia es conocida como la historia de los dos deudores. Y esta historia se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, el verso 21 al 35. Lo voy a ir leyendo poco a poco para que todos podamos ir entendiéndolo. Y entonces el Señor Jesús comienza diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y luego él continúa diciendo: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Ahora mire, esta escritura desde luego pues todo la hemos leído en muchas ocasiones, pero queremos examinarla para ver realmente la magnitud a lo que Jesús se está refiriendo. Mire, yo hice una diapositiva, si la pueden poner por favor, una que dice denario, para que podamos tener una idea de esta historia a la cual se refiere Jesús.
porque para entender realmente la magnitud de la deuda tenemos, digamos, por decirlo así, tomar una clase de economía. Está en una carpeta que dice, debe decir denario, supongo, y ahí está esa imagen. Mire, Jesús usó aquí la cantidad talento. Bueno, para poder entender esto, vamos a ver a qué equivale un talento. Mire, nos vamos a ayudar por medio de esta gráfica que voy a hacer. Ay, miren, es que la imagen salió empalmada. Bueno, a lo mejor voy a tratar de mostrársela. Este era un talento, esta era la moneda que se usaba en el tiempo de Jesús. Pero ¿a qué equivalía? ¿A cuánto equivalía un talento? Porque recuerde, la Biblia dice que esta persona le debía 10,000 talentos. Bueno, para saber lo que son 10,000 talentos, primeramente vamos a ver a qué equivalía un solo talento. Un talento equivalía a 6,000 dracmas o denarios. O sea, si uno quería tener un talento, uno tenía que tener 6,000 monedas como estas. Y una dracma o un denario era el salario de un jornalero en los días de Jesús. Esto es lo que ganaba una persona, se le pagaba un talento. De la parábola de los jornaleros en la viña se desprende que un denario era lo que solía ganar por un día de trabajo. ¿Qué es esto? Entonces, 10,000 talentos serían 10,000 talentos serían 60 millones de estas monedas. Nada más para que nos demos una idea. O sea, 60 millones de salarios mínimos, digámoslo así. Esto es lo que esta persona le debía al rey. Por eso el rey, cuando aquella persona, aunque tuviera la intención de pagarle, no podía, hizo que fueran por su esposa, por sus hijos, por todos sus bienes. Y bueno, la vida humana pues vale mucho más que eso. Pero solamente para darnos una idea, que estos 10,000 talentos es igual, aquí, bueno, esta imagen está puesta encima, pero yo se lo voy a leer. 10,000 talentos es igual a 60 millones de dracmas o denarios. O sea, la persona debía 60 millones de estos. Bueno, espero que usted me esté entendiendo. Se lo voy a volver a repetir. Esta persona le debía, según dijo Jesús, 10,000 talentos. Estos. Un talento es igual, un solo talento es igual a 6,000 dracmas, o sea, 6,000 de estas, pero no le debía uno. La Biblia dice que le debía 10,000 talentos. En total, ¿cuál era la deuda en talentos en tiempo del Señor Jesús? Eran 60 millones de dracmas o de talentos. Si lo trajésemos al salario mínimo aquí en México, desde luego, pues nadie lo gana, solamente es una referencia para que nadie gane menos que eso. Pero traigámoslo para que usted se dé una idea de la cantidad que le debía. Le debía 7,200,000,000 de pesos. Tan solo en pensarlo, nuestra mente, tanto número, pues no alcanza uno a retenerlo. Eso es lo que le debía. ¿Habría manera de que alguna vez en su vida esta persona le pudiera pagar al rey? Hermano, es una cantidad exorbitante. Yo no sé si el señor Slim o Bill Gates la pueda tener. Entonces, no había manera, no, era imposible. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús usa esta cantidad, digamos, tan exorbitante, digámoslo así? Bueno, es que Él nos quiere mostrar algo en esta parábola. Entonces, bueno, esta persona le debía esa cantidad que ni pensarla, le debía 60 millones de dracmas. Ahora, ¿por qué mostró con este ejemplo Jesús el asunto del perdón? Bueno, lo que el Señor Jesús nos quiere decir aquí es que nuestra deuda con el Rey, ¿quién es el Rey? Jesucristo. Era impagable. No es que Jesús quisiera solamente por el mero gusto de hacerlo exagerar la cifra. Sencillamente era impagable. Así como este hombre, este jornalero o esta persona o este deudor,
este deudor mejor dicho, para él 100 vidas, 1000 vidas, yo no sé cuántas aquí en la tierra no le iban a alcanzar para pagar esa deuda. Así también nosotros, porque el Señor con esta historia, Él nos quiere mostrar algo a nosotros. Este hombre, el deudor, era imposible que él lograse al menos pasar en su mente algún día pagarle. Bueno, pero luego dice la Biblia que el Señor, movido, sigo leyendo aquí en Mateo, el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínese usted lo que este hombre debió de haber sentido. Una deuda que era impagable y luego que de pronto el rey a quien le debía le firma, agarra el pagaré o los pagarés, yo no sé cuántos eran, los hace pedazos y los arroja al cesto de la basura. Aquel hombre, yo creo que sinceramente sintió que volvía a nacer. Respiró profundo. Y yo no sé si aquel hombre, quizá, yo no sé, a lo mejor en presencia del rey le besaba la mano, hacía todo lo que quiera en gratitud porque le había condonado aquella deuda. Cuando él llegó a su casa, quizá ni él mismo podía creer lo que había sucedido, porque él sabía la magnitud de la deuda. Y saliendo aquel siervo, pero bueno, es a él le debía esto al rey. Y el rey le dijo, no me debes nada. Pero entonces este mismo deudor, a su vez tenía un deudor de él, el cual le debía 100 denarios, 100 monedas de estas. Hermano, ¿habrá algún punto de separación entre 60 millones de denarios o dracmas a 100 denarios? No. Y dice el siguiente versículo, y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora recuerde, el rey fue movido a misericordia. Cuando aquel hombre le decía, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Sabemos que eso no era verdad, no es porque el hombre flagrantemente quisiera mentir, pero al menos estaba diciendo que tenía la intención. Si en su vida, lo que restaba de vida, le lograba abonar 1000 denarios, bueno, ya el rey, pues, de modo, el hombre hizo lo mejor que podía. Sin embargo, aquel hombre le decía, mira, tenme paciencia, dame más tiempo, yo te voy a liquidar. Eso no era cierto, no había manera de que lo liquidara. Ahora, cuando este hombre sale ya perdonado, que ni él mismo lo podía creer, quizás iba pellizcando aquí, ¿será cierto lo que el rey me acaba de decir? Sí, sí era cierto. Y entonces en el camino se encuentra a un consiervo de él, que le debía 100 denarios. Para que vea usted la cantidad, si lo trajésemos al salario mínimo, le debería 12,000 pesos. ¿Hay un punto de comparación? No lo hay. Aquella deuda era imaginable. Pero entonces aquel hombre, ahora, ¿por qué Jesús narró esta historia? Porque él estaba hablando de la actitud humana. Nuestra deuda con el Señor era impagable. Por eso, cuando él vio que era impagable con él, él dijo, bueno, ok, ustedes no pueden pagar la deuda de su salvación, entonces, como dijo Isaías, va a ser sin dinero y sin precio. Y como dijo Pablo en Romanos, va a ser gratuitamente. Me gusta esa palabra que usó Pablo, gratuitamente. Yo sé que aunque nosotros tuviéramos la buena intención de pagar nuestra salvación y le dijéramos, Señor, tenme paciencia, yo la voy a pagar, eso era imposible. No había manera. Pero entonces Jesús, en esta historia, nos habla de que aquel hombre fue y se encontró a uno de sus consiervos, y dice la Biblia que trabando de él, lo agarró. Hey, fulano, tú me debes 100 denarios.
y me los vas a pagar. Quizás hasta el cuello lo estaba sofocando, asfixiando. Me vas a pagar mis 100 denarios. ¿Cómo le va a hacer? No me importa, tú me los vas a pagar. Y entonces, aquel siervo usó la misma estrategia, el mismo dicho, prácticamente palabra por palabra. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, cayendo humillado delante de él, le dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ahora, este otro consiervo, si le daba tiempo, sí se lo podía pagar. El original, si el rey le daba tiempo, nunca en su vida se lo iba a pagar. Podía darle algún abono y se le iba a acabar la vida, y aquella deuda pues ya era condonada porque el hombre ya se había muerto. ¿Y sabe usted qué hizo? Dice la Biblia, mas él no quiso. No. Tú me debes, me pagas, no me importa. Si tienes que vender tu casa, si tienes que vender el caballo, la mula, la vaca, lo que sea, tú me pagas. Y no solamente eso, sino que lo puso en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Hermano, si libre no podía pagarle, menos en prisión. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, porque seguramente mucha gente lo sabía, este individuo le debe al rey y a él también le debe otro. Vinieron y le dijeron a su señor: oye, ¿qué crees? Aquel individuo al cual tú le condonaste la deuda, resulta que ahora a alguien que le debía, como decimos vulgarmente, una bicoca o algo insignificante, resulta que al otro que le debía le exigió que le pagara, y aunque aquel hombre le imploró misericordia y le dijo: dame tiempo, ¿sabes qué hizo? Lo mandó a prisión. Caray. Entonces, bueno, el rey, como cualquier otra persona, se indignó. Y entonces le dijo: pues él era un rey, tenía mucha gente a su disposición. Vayan con fulano de tal, sí, va a entrar en dirección, tráiganlo por favor. Y aquel hombre comparece ante el rey, y ¿sabe lo que le dice? El rey le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. En el rey estaba la facultad de perdonarle o no perdonarle. Y luego le pregunta: oye, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Sabemos que de todas maneras no le iba a pagar, y ya vimos por qué. Ahora, esta historia que Jesús nos narra es para mostrarnos que nuestra deuda con Dios era impagable. Aunque diéramos nuestro cuerpo para ser quemado en sacrificio, no era posible pagarlo. Pero entonces, quizá alguien tenía una deuda con nosotros, porque así es el ser humano. Usted lo ve pidiendo misericordia ante Dios y postrándose, pero cuando se trata de misericordia del uno al otro, entonces la persona muestra sus colores. Y sabe una cosa, ahorita lo vamos a ver. Estas parábolas o esta historia que Jesús habló, no la habló nomás por hablarla. Esto en alguien se tendrá que cumplir. Y luego Jesús, para que no lo tomásemos solamente como una buena historia que iba a quedar a través de las edades, él dice: así también hará con vosotros. ¿Con quién? Con ustedes, conmigo. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis, no a regañadientes, de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Que nuestra deuda era mayor. Ahora, según lo que Jesús dijo, no solo es cuestión de perdonar, sino hacerlo de corazón. ¿Qué es perdonar de corazón? Mire,
En el sermón, el filtro hombre que piensa, párrafo 198, dice el mensaje. Porque si solo aman a aquellos que los aman a ustedes, mientras nos dimos las manos los unos con los otros, como amamos al Señor, eso es bueno. Pero pueden ustedes también amar, pero pueden también amar ustedes a los antipáticos. Ese es el filtro de un hombre que piensa. Ese es el Espíritu de Cristo en ustedes. Amando a aquellos que no los aman. Entonces ustedes tienen la recompensa de Dios. Pero ahora, si lo hacen como una obligación, ustedes todavía no tienen el del hombre que piensa. Ustedes solo están en el segundo ciclo, pero es de corazón que ustedes realmente aman. Entonces están aspirando a través del filtro de un hombre que piensa y satisface el gusto de un hombre santo, que ustedes saben que de corazón perdonan a todos. Perdonan a todos todo, no importa lo que haya sucedido. ¿No es maravilloso él? Entonces, perdonar de corazón es perdonar. Todos sabemos que somos un ser trino, nosotros mismos tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma. Perdonar de corazón es perdonar desde el círculo más íntimo, lo cual es el alma, donde ya no hay más para perdonar. Bueno, ¿por qué Jesús dijo que tenía que ser de corazón? ¿Por qué no de espíritu? Perdonen de espíritu, del segundo círculo. Porque una de las avenidas del segundo círculo sabemos que es la memoria. El profeta dice en la señal de este tiempo, predicó el 13 de noviembre del 63, párrafo 33. Es como un pequeño canto que solía oír a un ministro y a su esposa cantar. No como mortales que se perdonan el uno al otro, Jesús. No como los mortales que se perdonan el uno al otro. Jesús perdona y olvida, ¿ven? Nosotros no lo podemos olvidar, ¿ven? Pero Él sí puede, Él es Dios, Él lo puede olvidar, nunca sucedió. Lo pone en el mar del olvido, ni siquiera lo recuerda. Él es Dios, Él lo puede quitar completamente de su memoria, pero nosotros no podemos hacer eso, ¿ven? Él sí puede. Entonces, el perdón, para que sea efectivo, tiene que ser de corazón. Dice el profeta en el sermón por la fe de Moisés, predicado el 20 de julio del 58, párrafo 134. Si usted es un pecador, levante sus ojos y mire ahora. Si usted ha sido indiferente, si ha tenido pequeñas riñas y cositas, ¿qué importa eso? Usted se va a morir uno de estos días. Bueno, eso no a todos nos gusta, ¿verdad? Es verdad, entonces, ¿para qué el orgullo? Como dice ese canto, que a veces lo cantamos, y yo creo que no solamente porque a veces lo canta uno pensando en los demás, ¿por qué no pensamos en nosotros mismos? Eres polvo y nada más. Tú eres polvo y nada más. Entonces, ¿de qué se jacta la persona al final de cuentas? Si ha tenido pequeñas riñitas y cosas, ¿qué importa eso? Usted se va a morir uno de estos días. ¿Qué día pudiera ser hoy? Usted no sabe, dentro de una hora usted pudiera estar en el infierno o pudiera estar en el cielo. Pero usted tiene que escoger ahora. Si hay algo en su vida que no está correcto, escoja usted ahora por fe. Usted dice, pues si puedo, se las cobraré a ella. Si puedo, se las cobraré a él. No importa lo que ellos hayan hecho, escojan vida. Pues Jesús dijo, si de corazón usted no le perdona a toda persona su pecado, también su Padre Celestial no lo perdonará a usted. Entonces, acérquese así. Si hay alguna cosa contra alguien en su corazón, pecador o santo, usted está en peligro del fuego infernal. En el sermón Todos los días nuestros, predicado el 12 de junio del 59, párrafo 9. Y si hubiese cualquier cosa en nuestras vidas que nos fuera condenación, entonces, Señor, perdónanos de nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque sabemos que Él nos dijo que viniésemos. Dijo, si ustedes de corazón no perdonan a todo hombre sus ofensas, tampoco su Padre Celestial perdona sus ofensas a ustedes. Y por tanto, cuando ustedes oren, estén orando, perdonen, Señor, si tengo un enemigo en cualquier parte de este mundo, yo ruego, Dios, que tú nos perdones a ambos, sabiendo que somos hombres y seres humanos que nos estamos esforzando para entrar al reino de Dios. En la iglesia su condición, párrafo 137. Hay algo malo cuando ustedes no se pueden soportar el uno al otro, cuando ustedes no se pueden perdonar
cuando ustedes no pueden perdonar a toda persona desde lo profundo de su corazón, no importa qué han hecho o qué han dicho, si ustedes no pueden perdonarlos desde lo profundo, Jesús dijo, si no perdonáis a todos los hombres sus ofensas de corazón, tampoco vuestro Padre Celestial os perdona. En la creencia de María, predicado el 11 de marzo del 60, párrafo 44. Jesús dijo, cuando estéis orando eso, si tenéis algo en vuestro corazón, perdonad a todo hombre de vuestro corazón sus ofensas, porque si vosotros no perdonáis de vuestro corazón toda ofensa que el hombre ha hecho en contra de vosotros, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Mire, ya sé que hayamos ido a la iglesia católica o que hayamos nacido en la cuna de un hogar evangélico o incluso dentro del mensaje. Hay una oración que es universalmente conocida dentro del cristianismo, comenzando desde el catolicismo, y es el Padre Nuestro. Una persona, aún profesando la religión católica, eso lo aprende desde que es niño porque lo escucha en los rosarios, en la misa, y es como decir una poesía de memoria, en automático. El problema es que si la gente no tiene discernimiento de lo que está diciendo, Dios sí tiene discernimiento de lo que él está escuchando. En una de las partes del Padre Nuestro, esto lo voy a tomar de Mateo 6:12, Jesús cuando le dijeron, mire, en uno de los evangelios, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, Juan enseñó a sus seguidores cómo orar, tú dinos cómo. Entonces, esta es la mejor oración, hermano, cuando uno la dice con entendimiento. No solamente como algo, le digo como una poesía que uno puede estar pensando en otra cosa y citándolo automáticamente. Pero entonces en Mateo, el capítulo 6, el verso 12, Jesús dijo que en esta oración incluyésemos el pedir perdón a Dios. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, o como dice en otra versión, nuestras ofensas. Perdóname, Señor. Pero aquí hay algo. Jesús, sabiendo eso, no solamente habló de decir, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, sino Jesús dijo que dijésemos nosotros, como también perdonamos a nuestros deudores, o sea, aquellos que nos ofenden. Sabemos que el Padre Nuestro es una oración condicionada. Le estamos diciendo al Señor, tú que estás allá, perdóname, así como yo perdono a los que están aquí. Si lo ponemos de otra manera, al revés, si yo no perdono a los que están aquí, entonces tú que estás allá tampoco me vas a perdonar porque yo ya te condicioné. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí Jesús, por si usted dice, bueno hermano, es que eso no se aplica así. Bueno, vayamos a ver la explicación que Jesús mismo nos da. En el verso 14 nos dice, porque si perdonareis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15, mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea, cuando nosotros, ya sea sin entendimiento o con entendimiento, recitamos o leemos o hablamos el Padre Nuestro, el Señor nos está escuchando y Él toma nuestra palabra. Es como cuando una pareja se casa y dice, no, es que mi matrimonio no sirve porque me casé en la iglesia católica. Sí, ¿de veras? El mensajero dijo que ni es ni el cura, ni es el predicador el que los casa, es su promesa. Prometo, 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 prometo. Es lo mismo aquí. Por eso imagínense cuánta persona, digamos, y no solamente voy a referir a la que profesan la religión católica,
Pero ¿cuántos de ellos que en el rosario están ahí con sus cuentitas? Padre nuestro, la siguiente, Padre nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos, y su corazón lleno de odio. Hermano, es mejor que nunca en su vida tomaran el rosario y estén ahí con las cuentitas como una poesía. Padre nuestro, y Padre nuestro, y Padre nuestro, y Padre nuestro, y Padre nuestro. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están echando la soga al cuello. Porque Dios es Dios. Ahora nosotros, que a lo mejor no lo leemos como estar citando una poesía de memoria. Bueno, yo espero eso. Que lo leemos con entendimiento, peor para nosotros todavía, hermano. ¿Por qué? Pues porque nosotros sí tenemos entendimiento cuando decimos, perdóname, Señor, mis deudas, así como también yo perdono. Y Jesús, para decirnos que Él escucha eso, dijo, muy bien. Así que si ustedes perdonan, también Dios los va a perdonar. Pero si no perdonan, olvídense que el Señor los va a perdonar. Hermano, este es el evangelio, es lo que la Biblia dice. Yo no estoy aquí alterando las escrituras, ni estoy dándole a conveniencia alguna interpretación. Esto es lo que la palabra de Dios dice, y este es un reto para cada persona, a ustedes y a mí en esta mañana, y allá arriba y más arriba, porque cada quien sabe cómo está su condición. Si su corazón está lleno de odio, amargura y no sabe lo que es la palabra perdón, entonces, hermano, si la persona no es perdonada, ¿cuánto de su vida tendrá acumulado? ¿Y sabe por qué? Por no querer perdonar. Termino. Por eso en Colosenses 3:13 dice el apóstol Pablo, sufriéndoos, o sea, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. Y luego él dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sería bueno, hermano, que de vez en cuando recordásemos esta parábola. Diariamente, efectivamente. Para saber cuál era nuestra deuda con Él. ¿Cuántos talentos le debíamos nosotros a Él? ¿Y cuántos denarios? Porque ni siquiera fue un talento. ¿Cuántos denarios nos debe nuestro prójimo? Así de abismal es la diferencia. No tiene punto de comparación. Así que yo espero que en esta mañana, bueno, de hecho estos temas de la escuela dominical son para eso, porque estamos hablando de nosotros, no estamos hablando ni del cielo, ni de la nueva Jerusalén, ni del milenio, ni de ninguna de esas cosas. Estamos hablando de cosas presentes, que si somos capaces de decir, Señor, es verdad lo que dice tu palabra, lo que dice el mensaje, entonces, pues esto nos va a ayudar. Y mucho. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle a nuestro Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre, por estas cosas, Señor, reflexivas de tu palabra para nosotros, Señor. Padre, esto no es la primera vez que se habla. Los ministros, donde quiera se ha hablado, Señor. Pero Padre, nunca estará por demás el hablarlo, Señor, porque esto se refiere, Señor Jesús, a nuestro caminar diario, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Si hemos tenido rencor u odio, Padre, contra alguien, Señor, y no hemos sido capaces de perdonar, sabemos, Dios, que entonces no tenemos la posibilidad de que tú nos perdones, Señor. Padre, por eso tú fuiste tan claro, Señor, en tus enseñanzas de aquel hombre, Señor, el cual, oh Dios, quería todo el perdón del rey para él, Señor, pero cuando se trató de perdonar a su prójimo, Señor, se lo negó. Y ya vemos, oh Dios, cuál fue el destino de esa persona, el destino final, Señor. Por eso tú lo dijiste al final de esa historia, Señor, que si no perdonamos, tú tampoco nos perdonas, Padre. Así que, Señor, te ruego que estas cosas puedan estar en nuestros corazones, Señor. Cada quien en este momento, mientras oramos, está pensando en alguien, Padre, que quizá no ha podido superar, no ha podido perdonar a aquellos, Señor. Pero tenemos que enfrentar el reto, Señor Jesús,
porque de ahí, Padre, de ahí depende nuestra vida eterna, Señor. En algo tal que aparentemente es tan sencillo como eso, pero no lo es, Señor. Pero es tan esencial, Señor Jesús, el saber perdonar, así como tú nos has perdonado. Gracias, Señor, que tu palabra se quede en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.